Qué hermosos estar en la casa de Dios. Qué día más bendecido tenemos. Qué privilegio más grande estar delante de aquel que todo lo puede. Para el Señor no hay imposible. No hay nada imposible. Y yo creo que hay algo que necesitamos entender, que no es con nuestra fuerza, sino es por el Espíritu del Señor. Así lo dice el texto de Zacarías capítulo 4, verso 6. Así que el ángel me explicó, Dios le está mandando un mensaje a Zorobabel y es el siguiente: Zorobabel, no hace falta que seas poderoso, ni necesitas un gran ejército. Lo único que necesitas es mi espíritu. Yo soy el Dios Todopoderoso. Te aseguro que así es. Esa es la palabra del Señor para nosotros hoy. Ahí donde dice Zorobabel, pone tu nombre, porque Dios te está hablando. No lo vas a lograr con tus fuerzas. No, lo vas a lograr cuando permitas que su espíritu empiece a tomar el control de tu vida y te guíe, te enseñe, te fortalezca, te fortalezca en la fe, te fortalezca en la palabra, te haga caminar como viendo al invisible. Quizás alguien que no conozca bien la palabra diga, bueno, Zorobabel no estaba en mis zapatos. Y yo te digo, sí, estaban peores. Él tenía un gran desafío, tenía que reconstruir la ciudad, tenía que reconstruir el templo y no tenía recursos. Y había una palabra que ese templo tenía que ser mejor que el que había construido Salomón. Y el templo de Salomón se preparó por 2 generaciones cuando no había guerra. El templo de Salomón, David ya preparó los materiales. El pueblo estaba colaborando y Salomón, después, con toda la sabiduría que Dios le dio, trajeron de todas partes del mundo riquezas para construir el templo. Pero ahora el país estaba en ruina, ellos estaban volviendo de cautiverio, no había efectivo, no había nada, y Dios le dice, reconstruye el templo y hazlo mejor. Estaba en una condición de totalmente imposible. Entonces yo me imagino que él estaba preocupado y viene palabra del Señor a él. Y dice, no va a ser con tu fuerza, sino va a ser por mi espíritu. Y había gente que se estaba burlando y gente que no estaba creyendo y tuvieron que ver cómo Dios lo hizo. Y fue tremendo. Esto es una palabra de Dios para este tiempo. Hay muchos que están luchando, hay muchos que están totalmente desanimados, hay personas que están totalmente agotados. Hay personas que no saben en qué dirección ir, qué decisión tomar. Hay personas que están con angustia, con temor, con muchas deudas y no saben qué hacer. Hay personas que están muy enfermas y no saben qué hacer. Y el Señor nos dice, no es con nuestra fuerza, es por su Espíritu. Así que tenemos que cambiar quizás nuestra forma de buscar y el lugar donde buscamos ayuda. El salmista dijo, mi ayuda viene del Señor. Él decía, yo alzo mis ojos a los montes.
Acá en Paraguay quizás diríamos, yo alzo mis ojos a los cielos porque no vemos montes alrededor de Asunción. Alrededor de Jerusalén hay todos montes. Entonces, quizás es como la ciudad de Bogotá. Vos mirás así y ves las montañas y mirás así hacia arriba. O sea, lo que el salmista está diciendo, yo alzo mis ojos hacia arriba, porque de arriba viene mi ayuda. Mi ayuda viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. La diferencia no está en lo que podamos hacer con nuestra fuerza, sino en ser llenos del Espíritu y obedecer a Dios. Eso fue todo lo que fue enseñando el profeta Zacarías a Zorobabel, a Josué. Si nosotros leemos esos capítulos, vemos que hubo un proceso de santificación donde Dios primero limpia a sus siervos para que tengan un corazón limpio para oír la voz de Dios y obedecerlo. Vemos procesos de santificación y eso es algo muy importante. Eso es parte muy importante para oír la voz de Dios. Sacar las interferencias que estorban oír su voz. Las voces de la carne y del mundo que hablan. Entonces, necesitamos comunión con Dios, obediencia a la palabra y llenura del Espíritu Santo. Comunión con Dios, obediencia a la palabra y comunión con el Espíritu Santo. Ser llenos, llenura. Otro ejemplo que tenemos es Moisés. Él estaba lleno del Espíritu Santo. Caminaba en íntima comunión con el Señor. Él había intentado hacerlo en sus fuerzas. Hacerlo en sus fuerzas le llevó al desierto por 40 años. Le llevó a la sensación de fracaso. Pero Dios le dio una segunda oportunidad. Y cuando él caminó en esa segunda oportunidad, él aprendió a oír la voz de Dios. A partir de ahí no se movía sin la voz de Dios. A partir de ahí decidió obedecer todo lo que Dios le decía, aunque quizás muchas veces no se ajustaba a la lógica. La voz de Dios no es la voz de la lógica, sino es lo que viene de arriba. Es lo que trae paz a tu corazón cuando lo obedeces. Y él discernía, y es el que camina con Dios siempre sabe cuando Dios le habla. No es audible su voz, pero tú lo sabes y tu corazón te llena de paz y tú lo sabes que eso va a funcionar. Porque el Espíritu, dice la Biblia, da testimonio a nuestro espíritu. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu, por eso sabemos. La Biblia dice, sabemos que somos hijos de Dios cuando hemos creído en Él, porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu y hay paz en nuestro corazón y tú lo sabes. Estás convencido. Moisés miraba al Señor, dice la palabra en Hebreos 11:27. Moisés confió en Dios y por eso no le tuvo miedo al rey, ni se rindió nunca. Salió de Egipto y actuó como si estuviera viendo a Dios que es invisible. Imagínense, Moisés caminaba como viendo al invisible. Ahora, ¿dónde estaba? Acá abajo estaban las circunstancias. El pueblo en general estaba mirando las circunstancias. Y mirando las circunstancias perdían la fe. Mirando las circunstancias le movía a la murmuración. Mirando las circunstancias le movía a la incredulidad. Porque no caminaban en el Espíritu.
Moisés caminaba en el Espíritu como viendo al invisible. Él estaba en su espíritu viendo a Dios. Él estaba viendo las promesas de Dios. Él estaba caminando en lo que Dios había hablado. ¿En qué caminas tú? ¿En lo que tienes delante de tu ojo natural o estás caminando en otro nivel, mirando en las promesas de Dios, confiando en las promesas de Dios, como viendo al invisible, como viendo a aquel que dio la promesa? Dice la Biblia de Abraham que él no dudó como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y confió en aquel que dio la promesa. Tuvo su confianza en Dios. Su cuerpo natural le decía no. El cuerpo de su esposa le gritaba no. Pero la palabra le decía sí. La promesa de Dios le decía sí. Y en eso confió. En eso confió. ¿En qué confías tú? Y yo quiero decirte que es imposible que camines en esa fe si no permites que el Espíritu Santo te llene y la palabra te llene. Moisés confió en el Señor y caminó como viendo al invisible. Qué tremendo. Cuando Moisés estaba dirigiendo al pueblo y la carga le era muy pesada, Dios le dice: mira, escoge a 70 hombres y yo voy a poner sobre esos 70 hombres mi espíritu para que te ayuden. O sea, tenía que elegir hombres preparados, pero esa preparación no era suficiente. Necesitaban de su espíritu. Y dice que ahí se le alivianó la carga, porque el Espíritu de Dios, el Espíritu de sabiduría, estaba sobre este grupo de varones que le ayudaron a llevar la tarea. De repente hay muchas personas que piensan que en el Nuevo Testamento recién se habla del Espíritu de Dios. En el Antiguo Testamento estuve mirando, está lleno de esto, y yo creo que las personas que caminaron en victoria y donde no menciona el Espíritu de Dios también lo daban, también lo tenían, porque eso es algo necesario para caminar realmente en victoria. Una de las primeras personas mencionadas con claridad que tenía el Espíritu de Dios es Bezaliel. Bezaliel era un carpintero, era un artesano que Dios le llenó de su espíritu para darle una sabiduría y una capacidad sobrenatural para preparar todos los utensilios para el tabernáculo. O sea, hay muchas personas que de repente piensan, bueno, los pastores tienen que ser llenos del Espíritu Santo. Y yo digo, todo hijo de Dios necesita ser lleno del Espíritu Santo y necesitamos esa presencia en todo nuestro caminar. Si nosotros queremos al Espíritu de Dios solamente para el domingo, Él no va a ir con nosotros. Él quiere caminar contigo todos los días. Él quiere encontrarse contigo, empezar el día a la madrugada contigo. Él quiere tomar las decisiones contigo. Él quiere ser tu consejero. Él quiere ser el consejero de los padres. Él quiere ser el consejero de los jóvenes. Él quiere ser el consejero en la decisión de un joven de tomar una decisión para escoger para su pareja, para el futuro, para la universidad, para todo. Él quiere ser nuestro consejero. Y cuando aprendemos eso, caminamos en victoria. Entramos en otro nivel. Vamos de victoria en victoria, de gloria en gloria. Quiero decirte algo. Siempre cuando escuchas el Espíritu y le obedeces, te va a ir bien. Siempre cuando escuchas al Espíritu y le obedeces, te va a ir bien.
porque Él nunca fracasa. Sus proyectos siempre funcionan. No depende del tiempo en el cual estamos viviendo. Por eso es demasiado importante creer esto y obedecer esto. Bezaleel era el mejor de los mejores, de lo mejor que ha habido en todo lo que era el arte, en oro, en plata, en madera, en todo, porque Dios le llenó de su espíritu para hacer eso. Otra persona mencionada en la Biblia son Josué y Caleb. Me impresiona cuando la Biblia dice que Josué y Caleb no eran como los otros israelitas, como los otros espías que no habían creído, que veían todo en lo natural y fracasaron e hicieron murmurar al pueblo. Y descubrí algo. Hay un versículo bíblico que dice: sobre Josué y Caleb había un espíritu diferente. Sobre Josué y Caleb había un espíritu diferente. El espíritu de Dios estaba sobre Josué y Caleb. Por eso ellos caminaron, ellos vieron la misma tierra, ellos vieron los mismos gigantes, ellos vieron las mismas murallas, ellos vieron los mismos obstáculos, pero ellos lo vieron con los ojos de Dios. Vieron de la perspectiva de Dios. Y le parecía todo fácil. Ellos dijeron: vayamos pues, va a ser fácil, porque Dios está de nuestro lado y Dios le ha quitado la protección a estos pueblos. Miren cómo ellos veían la situación, porque había sobre ellos un espíritu diferente. No lo vas a poder hacer mientras no estés realmente en el espíritu. No vas a ver otra cosa que ven tus ojos naturales. Pero si tú aprendes realmente a caminar con Dios, a someterse a su espíritu, a creerle a Él, a creer tu palabra, de repente vas a empezar a ver las cosas como Dios lo ve. Y yo creo que nunca fue tan importante como en este tiempo que ahora vivimos, ver todo a los ojos de Dios. Es más, yo creo que no podemos estar de buen ánimo en este tiempo si no vemos las situaciones a los ojos de Dios. Si vemos las situaciones a los ojos de Dios, podemos estar en paz, podemos estar felices, con alegría, porque sabemos que nuestro Dios tiene el control y no hay nada imposible para Él. Otro ejemplo tremendo es José. José fue vendido por sus hermanos, fue esclavo en la casa de Potifar, fue a la cárcel, todo eso porque Dios le había dado un sueño. Todo fue en base a injusticia, pero él mantuvo su comunión con Dios y no permitió que el pecado tomara control de su corazón. Mantuvo su amor y su comunión con Dios y su obediencia a Dios todo ese tiempo a pesar de la injusticia. Y cuando Dios mismo le saca de la cárcel por mano de Faraón, y se paran frente de Faraón, el Espíritu del Señor le muestra el sueño que tuvo el Faraón y le muestra no solo el sueño, sino también la solución. Eso hace el Espíritu del Señor. Él no tenía estudio. Él había estado cuando debería estar en la universidad, estaba en la cárcel. Cuando debería estar en el colegio, estaba como esclavo trabajando en la casa de Potifar. Pero él tenía el Espíritu de Dios por su comunión con el Señor. Y los egipcios eran estudiosos, pero cuando el faraón escucha lo que
José dice, lleno del Espíritu, él le mira a sus jefes, a sus estudiosos y le dice, ¿dónde vamos a encontrar a alguien como este? Que está, sobre el cual está el Espíritu de Dios. Primer día en que Faraón le conoció a José reconoció quién estaba sobre él, porque era visible. No había sabiduría en la tierra como la que tenía José por el Espíritu. Qué tremendo. Quiero contarles otra historia, la historia de Jefté. La historia de Jefté es muy fuerte. Jefté era un hombre con un pasado muy oscuro. Dice que su papá tenía relaciones sexuales con una prostituta y se embarazó, y de eso surgió Jefté. Después sus hermanos dijeron a Jefté, ¿sabes qué? Vos sos hijo de una prostituta, vos no podés tener parte de la herencia con nosotros, así que apártate de nosotros. Vos sos el hijo de una prostituta. No tenés herencia ni podés vivir acá. Él se retiró a la montaña. Y vinieron junto a él unos muchachos también rechazados por la sociedad y se armó un grupo de bandidos. Pero Dios había puesto sus ojos sobre Jefté. Él sabía que todo lo que le había pasado tampoco no era justo. Dios restauró su corazón. Y Dios hizo que sus hermanos vayan a buscarlo y le pidieran ayuda. Porque estaba amenazando un ejército. Pero toda esa restauración y restitución no era suficiente. Cuando eso estaba ocurriendo, ocurrió algo. Dice la Biblia, el Espíritu del Señor vino sobre Jefté. Y Dios lo usó para liberar a su pueblo. Quizás alguien se pregunta, ¿por qué Dios usó justo a Jefté? Yo creo que Dios le usó a Jefté porque hay muchas personas hoy día que se sienten así como Jefté, rechazados. Quizás crecieron en la calle, quizás fueron despreciados por su familia, simplemente por lo que sus padres habían hecho. Y Dios te dice hoy por esta palabra, a vos, justo a vos te quiero usar. A vos te quiero restaurar y a vos te voy a usar para algo importante. Mi espíritu va a venir sobre ti. Y todos van a reconocer que lo que está sucediendo contigo es a causa del Espíritu. Tremenda historia, que la mayoría probablemente nunca la escucharon. Otro varón, quizás un poco contrario a la historia de Jefté. Un ángel se le aparece 2 veces a los padres de Sansón. Dicen, van a tener un hijo, su hijo va a ser libertador de Israel. Hay un pacto sobre él. Y es tremendo porque crece Sansón y él está para liberar a Israel. Pero yo creo que en él entró algo, entró un orgullo, que él empezó a creer que era él. Y se olvidó de que cada vez
que él vencía a los enemigos, dice la Biblia, el Espíritu del Señor vino sobre Sansón y ahí liberó a los israelitas. Pero él no cuidó su relación con Dios. Él jugaba con el pecado, jugaba con el pecado, jugaba con el pecado, hasta que dice la Biblia, él estaba con una chica por ahí y el Espíritu del Señor se apartó de Sansón y él no se dio cuenta. Y vinieron los enemigos, le llevaron presos. Ya no estaba el poder, porque el poder no era él, el poder era el Espíritu de Dios. Le sacaron los ojos, le llevaron presos y a partir de ahí su vida fue ruina y dolor. También está en la Biblia esto para que nosotros podamos entender que no es por nuestra fuerza y si Dios nos usa, que no nos pongamos orgullosos. Si nosotros creemos que es por nuestra fuerza y empezamos a ponernos orgullosos, eso es el comienzo de nuestro fin. Porque Proverbios nos dice, antes de la caída viene la altivez. Entonces, Sansón termina mal a causa de creer que es él y a causa de descuidar la presencia de Dios. ¿Por qué él no se dio cuenta que el Espíritu se había ido? Porque él con sus actos lo había menospreciado. No había cuidado la presencia del Espíritu sobre su vida. Hay muchas personas que estiran los límites, y Dios en su misericordia sigue ahí, pero un día se aparta el Señor y no queda nada. No juegues con fuego porque te vas a quemar. No permitas que el pecado domine tu vida a tal punto que no te des cuenta y el Espíritu de Dios se fue de tu vida. No es un juego. El Espíritu es santo, apartado de mal. Y si nosotros queremos que Él viva en una casa llena de pecado, no lo va a hacer. Nos va a hablar al corazón, nos va a decir, quita el pecado, quita el pecado, quita el pecado, quita el pecado. Pero si no lo hacemos, Él se va a retirar. Otro ejemplo muy tremendo, Gedeón, más conocido que Jefté. Gedeón vivía en una época donde a causa del pecado de Israel le estaba yendo muy, muy mal a los israelitas. Ellos sembraban y cuando estaba listo para ser cosechado, venían los amadianitas y decían, gracias por plantar, vamos a cosechar. Vamos muchachos, cosechen y carguen sobre nuestros burros la cosecha, vamos a llevar. Y dice que así era todos los años. Era la consecuencia del pecado de haber dejado al Dios vivo y haberse vuelto tras los ídolos de los pueblos. Y dice, los israelitas se vieron muy angustiados. Capítulo 6, los primeros versos de Jueces. Y ellos clamaron al Señor. Y el Señor escuchó su clamor y el ángel del Señor se aparece a Gedeón y le dice, Gedeón, guerrero esforzado y valiente. Y Gedeón dice, ¿qué? Ni guerrero ni valiente. No dice exactamente así, pero él piensa así. Él le dice a Dios, yo soy de la tribu más pequeña. Yo soy de la familia más pequeña y el más insignificante. Notablemente Dios muchas veces escoge ese tipo de personas
¿Por qué será que escoge ese tipo de personas? No es porque no quiera escoger a los que son muy dotados. Es que los muy dotados muchas veces no se dejan usar. Porque se creen que lo pueden hacer solos. Porque no ponen su confianza en Dios, porque ponen su confianza en su capacidad. Si esa es nuestra situación, tenemos un problema, no vamos a poder caminar con Dios. Entonces ahí hay un gran problema. Y Dios le dice, a vos te voy a usar. Y Él le pide muchas señales porque está lleno de dudas. Y Dios tiene misericordia y le da esas señales. Pero faltaba algo más. Le dice, andate a tu casa y destruye el ídolo de tu padre. Arregla las cosas en tu casa. Y eso fue un tema muy fuerte. Y eso es a veces el tema que nos deja en ruina. A veces no queremos solucionar lo que en nuestra casa no está bien. Y dice la Biblia que él tuvo tanto miedo que se fue a la noche a hacerlo cuando todos estaban durmiendo. No importa si arreglas las cosas a la noche, lo importante es arreglarlo. Él se fue a la noche cuando todo estaba durmiendo, destruyó los ídolos de su padre y hizo un sacrificio al Señor. El día siguiente se levanta el pueblo y estaban muy enojados con él porque se dieron cuenta que él había destruido la idolatría. Pero su papá, que quiso defender a su hijo, les dijo al pueblo, si el Dios que teníamos era un Dios vivo, que él se vengue él mismo de Gedeón. Bueno, ellos aceptaron y como que los ídolos son muertos, no le hicieron nada. Pero ahí, cuando él había limpiado su casa, dice la Biblia, el Espíritu de Dios se vistió a Gedeón de poder. Tremendo. Jueces 6:34. Entonces el Espíritu del Señor vistió a Gedeón de poder. Gedeón tocó el cuerno de carnero como un llamado a tomar las armas y los hombres del clan Abiezer se unieron. O sea, ahí el Espíritu de Dios vino y vino tanta gente que él tuvo que decir, no, tantos no, si no van a creer que nosotros lo hicimos y va a ser con el poder de Dios. Y al final sabemos que ellos con pocos hombres vencieron a un gran ejército porque el Espíritu de Dios estaba con ellos. Así como escogió a Gedeón, quiere escoger aquí a Gedeones que confían en Dios, que ordenan su casa y que están dispuestos a hacer lo que Dios les mandó a hacer. Tremendo. Dice la Biblia en 1 Samuel 16, cuando el Espíritu del Señor vino sobre Saúl. Saúl casualmente era de la tribu más pequeña, casualmente era de una familia insignificante, casualmente se sentía poca cosa. Dice, en ese momento el Espíritu del Señor vendrá poderosamente sobre ti y profetizarás con ellos y serás transformado en una persona diferente. Qué tremendo. Y sucedió que después de eso hubo un gran problema en Jabes de Galaad. Capítulo siguiente, en Jabes de Galaad vino un rey perverso y le dijo, yo les voy a matar a toditos. Y los de Jabes estaban en mucha angustia porque eran débiles en la guerra. Y el rey le dijo, bueno, vamos a hacer un trato. Le vamos a quitar el ojo derecho a cada uno de ustedes y les dejo con vida y ustedes pueden trabajar con nosotros. Porque para la azara
se puede con un ojo, pero para la guerra, si vos sos diestro y no tenés ese ojo, no lo podés. Así que para esclavos con un ojo estaba bien, pero para la guerra no iban a servir. Así que nunca más iban a tener problema con ellos. Eso es exactamente lo que el diablo trata de hacer con nosotros. Un acuerdo para mantenernos esclavizados. Cuídense de eso, porque eso es algo que el diablo siempre trata de hacer, que hagamos acuerdo con él. Entonces, dice la Biblia, al escuchar esa noticia, Saúl, el Espíritu del Señor vino sobre él con poder. Y él tocó trompeta. Él era el tímido, el que tenía miedo. Ahora ya no, porque el Espíritu del Señor vino sobre él. Y él supo en su corazón que iban a vencer a ese rey perverso. Y se fue y lo derrotó. ¿Cuál era la diferencia? La diferencia era el Espíritu del Señor. El Espíritu del Señor. Saúl fue como Sansón, descuidó la presencia. Él tenía un problema. Y yo les quiero explicar cuál era su problema. Era muy sutil. Él escuchaba a la gente y le importaba más la opinión de la gente que la opinión de Dios. Entonces él se acostumbró a obedecer a la gente y a no obedecer la palabra del Señor. Ese es uno de los mayores problemas hoy día. Estamos muy pendientes de los me gusta. Estamos muy pendientes de la opinión de cualquiera y estamos muy poco pendientes de lo que Dios dice. Una característica general de las muchas personas que hoy fracasan es a causa de no obedecer la voz de Dios. Y Dios le dice a través del mismo profeta que le ungió como rey, Samuel, le dice, a Dios le agrada más que le obedezcas que sacrificios. Y pone en el mismo nivel la brujería y la desobediencia. Y él es desechado como rey. Porque no fue una vez, fue siempre su problema. El temor a los hombres. Y a partir de ahí su vida fue ruina hasta que murió de una manera triste. O sea, ¿cuál era la diferencia en la vida de Saúl? Él no fue nada hasta que el Espíritu de Dios vino sobre él. Mientras él caminó con el Espíritu, todo fue victoria. Hasta que él decidió no obedecer al Espíritu de Dios, sino siempre pedir la opinión de los hombres y perderlo todo. Tremendo. Tremendo. Ahí ya tenemos tantos ejemplos. Quiero avanzar más rápido. David fue ungido como rey. La realidad de David fue muy parecido. El papá mandó a los 7 hijos a llamar a una fiesta porque se iba a ungir un rey, pero David ni estaba convocado. Hasta algunos dudan que él era hijo legítimo o que había algo ahí raro, pero la Biblia no lo dice, así que no lo podemos afirmar. Pero sí, por los hechos sabemos que él no era el preferido de su padre, porque él quedó en el campo mientras en casa iba a haber una fiesta importantísima. Pero Dios le dice a Samuel, yo no miro lo que mira el hombre, yo miro el corazón. Y él había visto el corazón de David, había visto el amor por el Señor de David, había visto cómo David buscaba la presencia de Dios y tuvieron que llamarlo y fue ungido como rey. Dice la Biblia, este día el Espíritu del Señor vino sobre David y nunca se apartó de él. Eso quiero que sea mi testimonio.
Que el Espíritu del Señor venga sobre mí y nunca se aparte de mí. Dice 1 Samuel 16:13. Al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con aceite, y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David, y a partir de ese día, luego Samuel regresó a Rama. ¿Saben qué? Poco después, este joven insignificante derrotó a Goliat y liberó a Israel del poder de los filisteos. No fue la piedra que escogió, no fue la onda que llevó, fue por el poder del Espíritu que derrotó a Goliat. Y fue por ese poder que él derrotó a los filisteos. Y fue por ese mismo poder que tú y yo necesitamos caminar en el día a día, en su presencia, llenos de su Espíritu. Eso es la clave de una vida victoriosa. Esa es la clave de una vida victoriosa. Cuando David pecó, cuando él descuidó por un momento esa presencia y cayó en pecado, su oración en el Salmo 51 es: Señor, no quites de mí tu espíritu. No quites de mí tu espíritu. Eso fue su llorar por días y meses, porque él sabía, él conocía esa presencia, él amaba esa presencia, él caminaba con esa presencia. Si nosotros analizaríamos todos estos hombres más a profundidad, vamos a darnos cuenta que todos lo que hicieron, las grandes hazañas, fueron por el Espíritu, pero no todos cuidaron esa presencia, no todos amaron realmente esa presencia. Los que amaron esa presencia vencieron hasta el final. Los que cuidaron esa presencia vencieron hasta el final. Los que cuidaron y buscaron todos los días pudieron ir de victoria en victoria, de gloria en gloria. Los que descuidaron esa presencia, al final lo perdieron todo. Por eso yo te digo hoy, valora la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Búscalo con todas tus fuerzas. Obedece, cuídalo más que a tu propia vida. Cuídalo más que a tu propia vida. No descuidemos la presencia del Señor. No la descuidemos. Para mí es muy poderoso esto. El domingo siguiente, si Dios nos permite, quiero seguir desarrollando el mismo tema en el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo nos va a llevar de victoria en victoria. Amén. Querido Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Y yo sé que tú nos conoces. Y yo sé también que tú hablas personalmente a cada uno. Y yo te pido en este día, Señor, que nos traigas convicción. Vemos por tu palabra que no hay nadie que no está calificado para ser lleno de tu Espíritu. Tu palabra dice que tú quieres derramar tu Espíritu sobre toda carne. Ayúdanos a disponer nuestro corazón, a quitar lo que impide que tu Espíritu descienda sobre nuestras vidas. Ayúdanos a amar tu presencia, a obedecer tu voz. Señor, yo te pido que tú nos ayudes en este tiempo a caminar como Moisés caminó, como viendo al invisible. Él no tuvo miedo a Faraón, aunque existía una amenaza real de muerte, porque él te miró a ti. Él no miraba las circunstancias. Señor, ayúdanos. Hay tanto temor en muchas personas. Yo te pido que en vez de temor
pongas amor en sus corazones, porque tu palabra dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Que pongas tu presencia, tu espíritu, un espíritu de fe. Tú nos has dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio, Señor. Llénanos de tu espíritu, llénanos de fe. Señor, haz que nuestros ojos vean a la luz de tu palabra, a la luz de tu espíritu, Señor. Eso te pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. ¿Por qué no damos?